Muy buenas noches a todos mis queridos amigos y hermanos que nos acompañan siempre en nuestro programa de Teología Sencilla. La verdad que hace días que no nos habíamos podido conectar por los distintos quehaceres de la vida, ¿verdad? Las iglesias locales, nuestros trabajos. Pero hoy día tenemos un programa especial donde quiero también saludar de inmediato a quien ustedes pueden ver en nuestra pantalla y me refiero a nuestro pastor Pablo Bamonde. ¿Cómo está mi querido pastor? Hola Cristian, mucho gusto. Es para mí una bendición poder compartir en un programa más de teología sencilla, esperando que este programa sea de bendición de la misma manera como han sido todos los demás programas. Un saludo enorme para todos los que van a ver este programa. Qué gusto verle, saludarle, mi querido pastor. También saludamos a nuestro invitado especial esta noche, y me refiero a Luis Aranguis, quien ha compartido también muchos programas de Teología Sencilla, así que es parte de la casa, Luis. Te saludamos. Sabemos que estás en otro país, estás muy lejos desde nuestro Chile, horario distinto también, pero queremos ahí saber cómo estás, cómo te ha ido. No, gracias por la invitación nuevamente y poder compartir un buen rato conversando de todos estos temas. Así que agradecido de estar acá de nuevo. Mm. Bueno, es una bendición para nosotros compartir un programa más. Y el tema que nosotros tenemos esta noche a conversación, a colación, es un tema que es muy contingente, algo que está ocurriendo en nuestras iglesias, y básicamente en nuestras iglesias pentecostales, donde vemos la salida de muchos jóvenes, una generación que de alguna u otra forma ha buscado refugio en iglesias históricas, fuera del pentecostalismo. Y nuestra conversación de esta noche se trata de eso, analizar un poquito los motivos, las causas, las razones por las cuales los jóvenes están dejando el pentecostalismo y están buscando otros aleros. Y aquí tenemos dos personas importantes que tienen mucho que aportar en este sentido. Así que me gustaría partir con esta primera pregunta, y la podría responder cualquiera de ustedes dos, pero ¿ustedes a qué delegan esta salida de muchos jóvenes en la actualidad de iglesias pentecostales? El Bueno, pastor primero, jerarquía. perdón, entonces responde nuestro pastor Pablo. Bueno, la verdad es que yo creo que son muchos los factores que se dan hoy en día con respecto a la salida de nuestros jóvenes. En estos últimos años, incluso bastante tiempo antes de la pandemia, me ha tocado ser una persona que ha tenido que recibir y aconsejar a muchos jóvenes que están muy desencantados de nuestro movimiento tradicional y se debe a muchas situaciones en particular. Creo yo que una de las más importantes es la falta de confesionalidad, pero también hay otras causas mucho más personales que a lo mejor a medida que vaya pasando el programa las podemos ahí poder abordar con un poco más de claridad. Pero una de las más importantes es precisamente la falta de confesionalidad que en nuestra iglesia hay, debido a que nuestra confesionalidad es más oral, por lo menos en nuestra tradición, que escrita. Y eso lamentablemente ha causado que en nuestra gran mayoría de iglesias la doctrina sea demasiado plural. Hay mucha diferencia entre una iglesia y otra y, y se han dado muchas situaciones en realidad muy complejas en el ámbito doctrinal, donde se confunden una serie de cosas, disciplina con doctrina, eh, problemas en realidad muy fuertes en el ámbito de lo que es la palabra de Dios y cosas como esas que en realidad hoy día los jóvenes se preguntan. Nuestros jóvenes no solamente están viendo una sumisión a la autoridad como un recurso para poder conservar su fe, sino también pensando y analizando una serie de cosas que se están diciendo detrás de nuestro altar. eh, y eso ha causado también harto descontento, sobre todo lo que se conoce en este último tiempo, en estos jóvenes, en su gran mayoría que están abandonando las iglesias pentecostales. Mm. Sí, bueno, toca ahí un tema muy interesante y resalto de su conversación dos cosas puntuales. Primero,
la falta de confesionalidad y también hizo mención entre la confusión que tiene entre la disciplina y la doctrina. Y Luis, en este sentido, ¿a qué crees tú que se atribuye la falta de confesionalidad dentro de nuestras iglesias pentecostales? Yo creo que aquí hay, hay varias cosas. A ver, yo ordenaría ideas de la siguiente manera. Yo diría que tenemos eh, dos situaciones paralelas ocurriendo. Tenemos una situación interna de las iglesias, donde hay una sumatoria de problemas, y tenemos al mismo tiempo cambios sociales que inciden en la iglesia. Claro, Entonces, tienes dos fenómenos ocurriendo al mismo tiempo, y uno de ellos, el que es de afuera, repercute fuertemente adentro, y como adentro no hay herramientas para abordar lo que está pasando afuera, lo que está pasando afuera pega más fuerte todavía adentro. Eh, entonces, lo pongo en esos términos súper sencillos y esquemáticos, porque yo creo que así uno puede ir mirando las dos cosas al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ya adentro tenemos el problema de la confesionalidad, sí, y tenemos el problema de que en la práctica eso repercute en un montón de cosas, en prácticas legalistas, este discurso punitivo permanente, es decir, o sea, por ejemplo, tiempo atrás escuchaba a un pastor y hablaba de, por ejemplo, de que si no quieres irte al infierno tienes que convertirte. Y claro, entonces ese tipo de cosas tampoco ya tienen, a ver, ¿cómo decirlo? La cultura del miedo ya no está funcionando como antes. ¿M? El miedo al infierno o el miedo al rapto y a la escatología en general. Te fijas que el pentecostalismo tenía mm, dos fórmulas de miedo que eran súper efectivas y ya ninguna de las dos funciona. Em, y aquí, bueno, internamente está todo eso, está el tema del legalismo también, en fin, tanto más. Y al mismo tiempo, por fuera, bueno, y el discurso anti-intelectual, anti-teología, anti todo lo demás. Y entonces después por fuera tienes que al mismo tiempo que eso se refuerza internamente, por fuera tienes que el país cambió enormemente en los últimos 30 años, que la mayoría de la generación que tiene 30 años hoy día, muchos de ellos a nivel nacional son los primeros de sus familias en entrar a la universidad. Y resulta que muchos de ellos también son evangélicos al mismo tiempo y que son el primer miembro de la familia evangélica que entró a la universidad. Entonces lo que está pasando afuera repercute adentro. Eh, y ahora hay más acceso a la educación, educación universitaria, y entonces hay más preguntas, hay más de todo, y resulta que las iglesias no dan respuesta porque el discurso antiintelectual pasa la cuenta, digamos así. ¿M? Porque claro, si has estado 50, 60 años diciendo que estudiar la Biblia no es bueno, o que te enceguece, o los cabezones y todo lo demás, y entonces después tienes una generación que está estudiando y que tiene preguntas, y que son preguntas legítimas, y resulta que la iglesia no tiene cómo contestar eso, entonces se te conjugan los dos problemas. Po. ¿Mm? Se te Mm. juntan los dos, los cambios sociales que repercuten en la vida de los creyentes y la situación interna de las iglesias que no están preparadas para abordar esos cambios. Entonces, si uno lo ordena así, yo creo que sale un poquito más esquemático, porque además, bueno, lo que hay afuera no es solamente acceso a la educación, tienes un país que es más pluralista, hay democracia, ya no es esta cultura autoritaria que venía del tiempo del régimen militar, ahora eso se ha ido venciendo cada vez más en la sociedad chilena, y entonces el Internet, acceso a la información, o sea, si empiezas a juntar todos estos factores externos, ¿cómo repercuten en la vida de las nuevas generaciones? Y a eso agregas que internamente durante décadas ha habido, yo la llamaría como literalmente una negligencia para abordar los temas. No se puede esperar una forma satisfactoria de resolver la situación generacional que tiene hoy día. Entonces, claro, se te van los jóvenes a las iglesias reformadas, pero también se te van a iglesias neopentecostales, eh, y en otros casos, bueno, obviamente, unos cuantos dejarán de creer, otros puede que no dejen de creer, pero definitivamente ya vencieron la idea de que tienen que estar en una iglesia y siguen creyendo, pero viven sus vidas completamente fuera de una comunidad. Eh, y entonces
Si te fijas, si uno toma en cuenta esos dos elementos, el externo y el interno, se te complica básicamente porque te das cuenta que cuando añades más elementos en la práctica, se vuelve más difícil Mm, formular una respuesta que sea útil. claro. Sí, bueno, la verdad que dentro de lo que comentas, hiciste mención a este discurso antiteológico. Eh, pues escuchábamos hace un poco tiempo una predicación de nuestro pastor ahí donde hacía mención de un comentario desafortunado de un líder pentecostal, haciendo mención que la Biblia no era suprema autoridad dentro del culto o lo que se necesitaba principalmente, sino que ya solo con tener el Espíritu era suficiente para llevar una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero mira, hiciste este tema que también me llama la atención, hiciste mención de que hoy día la juventud tiene preguntas que son legítimas. Antiguamente no estaban esas preguntas legítimas, no eran las mismas preguntas, o de simple forma se desestimaba en lo que el joven venía trayendo como dudas en la medida que iba creciendo dentro de la congregación. ¿Qué pensáis ahí? Yo creo que antes estaban, pero no de la manera que están hoy día, porque hoy día los estímulos son muchos más, po. O sea, piensa que todos estos elementos externos que mencioné, la educación, el internet y los cambios culturales son estímulos. Y antes, por ejemplo, ya pongámonos en el régimen, en la época del régimen militar, donde era todo muy autoritario, las iglesias también fue como el auge del autoritarismo dentro de la iglesia, porque se replicaba el modelo, pues, y lo que pasa afuera repercute dentro también. Entonces, y esto de no preguntar, y a eso le añades el componente de que aquí la teología no es buena, que la letra mata y todo lo demás. Entonces, incluso si había preguntas, probablemente no iba a haber la misma, digamos así, osadía para plantearlas. Mm, Y además tampoco tenías una generación que estuviera educada más allá de la escolaridad de colegio, digamos así, y entonces obviamente el no tener una mirada ya desde la universidad y qué sé yo, también hacía que las preguntas también fueran más sencillas. ¿M? mm, Eh, el problema está en que ahora tienes una serie de estímulos que antes no había y esos estímulos lo que hacen es potenciar las preguntas de la gente, de los jóvenes en particular. Y eso es algo, quiero ser claro en esto, no es algo evangélico, eso es algo que está pasando a nivel de la sociedad chilena en su conjunto. No es evangélico esto, esto es la sociedad. Lo que ocurre es que como los evangélicos viven en una sociedad y no viven aislados en burbujas, eh, eso repercute. Y aunque muchas veces se piensa que no repercute, la verdad es que lo que se está viendo hoy día es una señal inequívoca de que efectivamente está repercutiendo. Fíjate tú que Claro. en el mundo católico tú tienes estudios, tienes gente que está dedicada a analizar estas cosas. Entonces, cuando uno mira lo que muestran los estudios sobre el mundo católico, porque lo digo porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo los leo y digo, oye, pero si esto está pasando en el mundo evangélico, ¿cuál es la diferencia? Que en el mundo evangélico no hay nadie que vaya a invertir recursos humanos y dinero en investigar esto. En el mundo católico sí, tienes investigadores capacitados, tienes personas que están interesadas en ir siguiendo todo esto y obviamente al sacerdote de población, digamos, estas cosas también probablemente le van a importar porque el sacerdote también tiene una formación intelectual que le permite mirar estas cosas. Eh, pero en el mundo pentecostal está pasando exactamente lo mismo, las mismas repercusiones, solamente que nadie le está poniendo atención como corresponde porque no está la visión, digamos así, de tomarlo en cuenta. Fíjate tú que, mira, y esto es un síntoma de algo más profundo. Eh, me gustaría plantearlo de manera súper sucinta de la siguiente manera. En los años 60, cuando los evangélicos estaban creciendo, 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 eh, igual la gente, los investigadores se dan cuenta que aunque crecían mucho, no salían mucho más lejos de los templos, como que crecían harto, pero no salían del templo, no podían ir más allá. Entonces, para ponerlo así bien en simple, uno podría concluir de eso, bueno, es que el problema era, para ponerlo así, insisto, bien en simple, el problema era que no había educación y que no había dinero. Entonces, el razonamiento inverso es, bueno, si tienen educación y tienen dinero, esto debería cambiar. Resulta que 60 años después tienes a la generación más educada del mundo evangélico.
desde el avivamiento de 1909, el mundo pentecostal específicamente, la generación más educada en la historia del movimiento. Gente con posgrado, gente con doctorados, profesores universitarios, hay algunos que son decanos, hay gente que ha salido primera en un montón de carreras por la disciplina, la cultura evangélica. Eh, y al mismo tiempo tiene gente que ya son empresarios, que tienen recursos. Es decir, en el mundo pentecostal ya no es pobre ni es analfabeto. Mm. No es pobre ni es analfabeto. Tiene las dos cosas que uno podría decir que eran los factores que determinaban que no pudieran salir del templo. Y sin embargo, teniendo las dos cosas hoy día, la generación más educada en la historia del movimiento y la generación con más recursos en la historia del movimiento, y el movimiento no ha cambiado en nada. Su cultura no ha cambiado. Mm. Y Ok. entonces después tú tienes dos opciones. Esas personas se quedan adentro por A, B, C motivo, o derechamente se dan cuenta de esto y dicen, la verdad es que aquí no hay visión de futuro y se van a otras iglesias. De repente, mira, yo quiero limpiar un prejuicio acá porque a veces se dice que los evangélicos se van, o sea, que los pentecostales se van a las iglesias neopentes solamente por el tema emocional, ¿no? Que la liturgia es más moderna, que no te piden falda ni terno y ese tipo de cosas. Ya, ya, puede ser. Pero hay otro factor que no se toma en cuenta, y es que las iglesias neopentecostales, igual de alguna manera, no todas, pero sí tienen una forma de abordar a la nueva generación que estratégicamente es mucho mejor también, porque les dan espacio a las nuevas generaciones para ver que todo eso que ellos tienen ahora, que ya, que ya tienen educación, que tienen recursos y qué sé yo, que eso se puede utilizar y que eso rinde frutos, Mm. que tiene expresión concreta en cosas, en hechos, en actividades. Eh, y bueno, después tiene el otro lado, que es el lado de los que se van a la iglesia histórica, presbiteriana, bautista, anglicana, etcétera, que es básicamente porque se dieron cuenta que el mundo pentecostal no tenía respuestas para las inquietudes teológicas, y también aquí limpiemos un poco otra cosa, no solamente inquietudes teológicas, inquietudes culturales, inquietudes que uno podría englobar bajo el gran concepto más amplio de cosmovisión. ¿Cuál es mi lugar? Diría uno de estos jóvenes, si tú lo entrevistas, ¿cuál es mi lugar en el mundo como evangélico? No puede ser que mi lugar sea solamente estar en el templo el domingo y diezmar. Tiene que haber algo más. Y resulta que cuando plantea algo así en el mundo pentecostal, obviamente le dicen que eso es todo. No quiero ser, no quiero ser, digamos, llegar al absurdo, pero en la práctica eso es lo que ocurre, ¿ya? Y entonces el chico después va a la iglesia presbiteriana, por ejemplo, y en la iglesia presbiteriana le explican, mira, está toda esta tradición de pensamiento, esto es lo que hemos pensado, esto sea, y no solo esto, ojo con esto, no solamente esto es lo que hemos pensado, esto es lo que se ha hecho gracias a ese pensamiento. Y empieza a descubrir que, el ejemplo, en la tradición presbiteriana te encuentras con todo un pensamiento cultural que apunta al mundo y qué sé yo. ¿Cómo, es decir, en qué pie está el mundo pentecostal para ofrecer una alternativa a cualquiera de esas cosas, de la iglesia histórica o de la neopente, para ponerlo así en esos dos mundos? Mm. No está en pie para responder a ninguna de esas. Y eso que estamos ahí hablando en términos intra-eclesiásticos, intramundo evangélico, digamos así. Imagínate si hablamos ya no de cosas intereclesiásticas, sino en relación con la sociedad. Mm. Y Entonces, sabe, eso. sabe, Luis, ahí es que la reflexión se hace un poco más profunda, porque te das cuenta que, si bien es cierto, han pasado tantos años, pero el abismo que hay entre hacer algo por las nuevas generaciones con lo que ya se ha hecho en otros lugares, estudiado, documentado, incluso escrito con ciertos resultados importantes, tú te das cuenta que efectivamente esta generación pensante analiza y dice, wow, acá vamos a estar comenzando de cero. ¿Por qué razón? Porque te das cuenta de que, si bien es cierto, la motivación por las nuevas generaciones es de muy pocos pastores, no existe una masa importante que desee salir de la subjetividad intelectual en la que se encuentra hoy día en la iglesia. Y yo hace un tiempo atrás conversaba con unos jóvenes que
que estaban un poco complicados con su realidad, y ellos me decían, es que ¿sabe lo que pasa, pastor? Me decía, es que yo veo que hoy día la cultura que hay a nuestro alrededor debido a la ideología es una cultura muy subjetiva, donde todo tiene que ver prácticamente en cómo me siento, cómo yo lo percibo y todo eso. Pero resulta que eso es la cultura que yo veo fuera, donde, ojo, donde debido a esa subjetividad, todavía esta generación cultural que se ha entablado en la sociedad está teniendo un problema serio de identidad, porque es subjetivo. Pero resulta que este era el análisis de estos jóvenes. Ellos decían, yo miro a mi iglesia y trato de ponerle la misma regla de medir y me doy cuenta que en mi iglesia también hay una cultura subjetiva. No hay nada normativo que establezca, como decías tú, cuáles son los principios de mi cosmovisión, cuáles son en realidad estos fundamentos, esta confesionalidad, cuáles son las cosas que nuestra iglesia cree, cuáles son los marcos que me permiten a mí protegerme de la subjetividad cultural en la que me encuentro y me doy cuenta que lo mismo que ocurre afuera está ocurriendo dentro de la iglesia. Las formas de administración en esta tradición, tanto de una iglesia local con otra, son totalmente distintos porque finalmente es subjetivo. Depende de la cabeza que está delante, depende del líder que tengamos por delante, depende de la visión del pastor. Y por esa razón nos hemos dado cuenta que muchas iglesias locales han tenido que estar creando sus propios cercos, y me refiero a sus propios cercos doctrinales, sus propios cercos intelectuales, sus propios cercos en realidad confesionales, porque de alguna forma nos estamos dando cuenta de que si no lo hacen las iglesias locales, está muy difícil esperar que lo hagan y se pongan de acuerdo las instituciones que representan a esta tradición pentecostal. Ujú. Y sabes que ahora tú, y este otro análisis, y tú te pones a pensar, bueno, vamos a hacer algo, nos vamos a unir, y ya existen movimientos pentecostales donde se están uniendo diferentes autoridades para poder tener una representación de esta visión, pero cuando tú te vas a lo doctrinal, son todos distintos, pues, son todos diferentes. La pluralidad doctrinal que hay aún dentro de ellos es demasiado fuerte como para tratar de normarlo ahora. Mm. Ujú. Y es Entonces, llamativo, y ¿no? es llamativo. ¿Y sabes qué? Y eso es causa de análisis de muchos jóvenes y decir, bueno, ¿sabes qué? No sabemos si esto realmente va a funcionar o no. Y eso es complicado. Bueno, bien lo dijo el otro día en una de sus predicaciones cuando hacía mención de que pentecostalismo entonces en Chile nace con una visión clara que trae el reverendo Huber y con esta declaración de fe, donde entronca y tiene esta primera separación ya por temas puntuales que se dan en 1932, si no me equivoco. Pero lo que es llamativo de esto es que desde ahí en adelante las grandes o las muchas iglesias pentecostales en Chile que tienen, cada vez que se inicia una parte de cero. O sea, no reconoce una historicidad de la iglesia, no reconoce una confesionalidad. Por lo tanto, cada pastor que nace en una nueva iglesia o abre una nueva iglesia, parte tal vez cometiendo hasta los mismos errores que la iglesia ha marcado o ha lindado en algún proceso desde la formación de la iglesia histórica hasta ahora. Eso también es llamativo, o sea, cómo cambia la cosmovisión de la iglesia cuando Mm, un líder la toma y trae una visión distinta al pastor anterior o forma una desde cero. Y aquí es donde me llama la atención, mi doctor, porque cuando empezaba esta conversación hizo mención a la falta de confesionalidad y también hablaba sobre cómo no se entiende o no se ve la diferencia entre lo que es la disciplina y la doctrina. Y fue una pincelada que le dio, pero si tal vez pudiese también ahí comentarnos un poquitito entre esta diferencia que tal vez es muy sutil, muchos no la conocen y yo sé que muchos hermanos y pastores pentecostales van a ver este programa y también estamos para bendecir al pueblo. claro. Eh, yo creo que se hace un poco difícil dentro de la tradición
a menos que nosotros como pastores tengamos esa cualidad especial que en realidad todo pastor debiera tener. Y esa cualidad especial es un corazón enseñable, que entender de que nosotros los pastores en realidad no somos los que han sido llamados a inventar la rueda, sino que entender de que hay todo un trabajo al cual podemos echar mano para poder avanzar con respecto a nuestro conocimiento doctrinal. Y si este conocimiento doctrinal está disponible para nosotros, ¿por qué no usarlo? Hay documentos de unidad a los que nosotros podemos ir para que podamos entender, bueno, cuáles son los límites de nuestra doctrina. Creo que lo básico que un pastor podría quizás considerar es cómo estas doctrinas se sistematizan y están disponibles y ordenadas para que nosotros podamos en realidad tener un conocimiento doctrinal básico. Pero ¿qué es lo que pasa? Que como ese interés no existe, porque estamos en una cultura, todavía nos quedan esos vestigios de esta cultura que creció con ideas como la mucha letra mata, que creció con esta idea de que la Biblia es sinónimo de falta de espiritualidad si tú la usas, porque el espíritu es otra cosa diferente y totalmente divorciada del conocimiento bíblico, que el conocimiento bíblico tiene que ver solamente con una intelectualidad. Entonces, creo que en el ejercicio de darle más sentido a esta espiritualidad, comenzaron a elevar la disciplina a una categoría doctrinal. Comenzaron a decir, bueno, un ejemplo, yo me recuerdo cuando era pequeño, ¿no? Eh, y me recuerdo que en mi época usábamos algo que se llamaba manguilla, no sé si, Ah, bueno, sí, unas rocas yo que se creo que ponían para Luis, el instrumento. No, claro, no Sí, creo que Luis tenga un poco de conocimiento porque eso es la iglesia que tocaba con música. Entonces tú te ponías una una manguilla especie roja, de manga roja con su y, cintita en yo, el instrumento. y una cintita en el instrumento. Y yo lo encontraba, la verdad, que casi como adorno bastante bueno. Y mi pastor, ojo, mi pastor también pensaba de que, bueno, por un asunto de orden era bueno. Pero más de alguna vez me tocó salir de nuestra iglesia porque fuimos invitados a algún lugar y a mi pastor a veces llegaba escandalizado porque escuchaba a gente por ahí decir de que si tú no usabas la manguilla, tu salvación estaba en riesgo. ¿Me entiendes? O Mm, sea, incluso de que si tú no usabas la cinta en el instrumento, tú estabas dando evidencias de una desobediencia y que te podía llevar a perder la salvación. mm, O sea, me entiende la idea de cómo, debido a la falta de doctrina, tú comienzas a elevar otras cosas que son del ámbito de la disciplina de la iglesia, del orden de la iglesia, elevarlas a un contexto doctrinal y usarlas incluso para poder dirigir una iglesia. mm. O sea, decir incluso, yo me recuerdo muy bien que cuando se hablaba de que no usar la manguilla era pecado, cuando la manguilla, en ese sentido, fíjese que estoy hablando de la manguilla solo con una cuestión de ejemplo, no Sí, estoy porque se suman las atacando bandas eso. rojas, Sí, el inicio con sí, la claro, campanilla. Ahí es sí. como la claro. barba en otros lados también. La Bueno, barba. Claro, o sea, ahí. pero fíjate que escuchaba que incluso aquellos que no usaban la manguilla, en realidad estaban cometiendo un pecado grave contra la autoridad, en este caso, que era el pastor local, y eso podía ser causal de mucho dolor por la desobediencia. Cuando, ojo, la manguilla lo único que hacía era proteger tu vestón para que con el roce de las cuerdas no se hiciera tira. Mm, Era la única finalidad. No tenía una especie de finalidad divina. Pero yo, perdónenme que tome este ejemplo burdo y demasiado antiguo, pero desde ese mismo modo, lo mismo está pasando con la apariencia física, como dice Luis, el tema de la barba, el tema de las hermanas, que hoy día quizás se arreglan su cabello y se visten de una manera diferente, y elevar ese tipo de cosas a una categoría doctrinal y darle un sentido espiritual que no se debe, es demasiado preocupante. y que muchas veces le Pero llaman volver a la senda antigua. Oh, ¿Cierto? bueno, pero Digamos, es ahí donde yo digo,
Es ahí cuando yo me refiero a una falta de confesionalidad. Y yo sé que tú estás considerando un poco una predicación que me tocó realizar a mí, producto de que en nuestra iglesia estamos generando un taller de membresía, y a Mm, mí me tocaba hacer un aspecto práctico de esa situación. Pero ¿sabes qué? Em, yo creo, en mi análisis más profundo, con conversación, saben que muchísimos jóvenes que no necesariamente están en nuestra iglesia y que han sido de diferentes lugares donde comúnmente les sugiero que den la pelea, que luchen en sus propias iglesias locales. Ese es mm, comúnmente es mi consejo. Pero ¿sabes qué? Para mí ha sido tan terrible porque cuando tú llegas a un análisis claro, la falta la falta de doctrina y de un entendimiento sistemático de estas doctrinas que realmente nacen directamente de la palabra de Dios, hace que la gente sea muy abusada, que mm, la gente esté muy expuesta al abuso de personas que con un poco de indolencia están dispuestos a usar cualquier tipo de argumento con tal de mantener el control de sus iglesias locales. mm, Y eso a mí me preocupa. Eso a mí me aflige, porque las nuevas generaciones están pensando y ya no están aceptando esas mismas costumbres que nuestros padres aceptaron, porque las nuevas generaciones se preguntan, ¿es lícito esto? mm, ¿Esto tiene que ser así? ¿Es real de que yo entregue la autoridad de mi vida y la de mi familia a una persona que nos trate de esta manera? Incluso con una evidente carencia de un conocimiento bíblico. Entonces, esa es mi mayor preocupación. mm. Sí, oiga, me gustaría llevar esta conversación un poco también a interactuar con Luis, porque mientras usted comentaba algo, me llama mucho la atención de esto que el éxodo o la salida de los jóvenes muchas veces está relacionado o con una iglesia histórica o con una iglesia neopentecostal. Pero hoy día en redes sociales vemos pseudo doctores de teología, no sé de dónde salen, que levantan un mundo para estar contra hermanos que están abrazando la reforma, pero no así ponen el mismo énfasis cuando estos jóvenes, que son mucho más, están corriendo hacia iglesias neopentecostales. Luis, ¿de dónde crees que se origina toda esta sensación? ¿Cuál es la motivación de todo esto? Yo creo que ahí hay, yo creo que ahí el problema pasa por, a ver cómo decirlo. Eh, por lo general, cuando tú tienes un conflicto en una institución X, eh, puede ocurrir que se busque algún tipo de tema que sea una excusa, ¿no? Para desviar la atención. Eh, yo creo que la lucha contra el calvinismo que se ve en redes sociales en general es una forma de evitar abordar cuestiones que están mucho más cerca de la vida de las iglesias, porque, eh, a ver, es verdad que tienes un acercamiento al mundo de la teología reformada de parte de la juventud y todo lo demás, es verdad. Pero, y aquí está el gran pero, la gente no va a la teología reformada por puro gusto. Mm, ¿Por qué llega Mm, la gente a la teología reformada? Te lo digo porque en mi generación, claro. si yo conozco una infinidad de gente y si me pusiera a sistematizar los argumentos, yo te los podría decir así, derechamente. Había problemas de administración, necesito una respuesta bíblica. Empiezan a buscar a dónde van a parar al modelo presbiteriano. Ya, listo. Así, ¿ya? Así de claro. Es un ejemplo, pero para que sirva, ¿no? mm, Toda la vida escuchando un discurso de obras, de que si haces las obras y que vas a perder la salvación, oye, pero esto igual está medio extraño. Y a ver, busquemos a alguien que hable de esto. ¿Y a dónde van a parar? A un autor reformado. mm, Oye, a ver, toda la vida escuchando esto otro, que no sé qué, y entonces la gente va a parar ahí, los cabros van a parar ahí, porque primero estás teniendo una enseñanza que ya está probándose como deficiente, carente de argumento, ¿ya? mm, Está probándose eso.
Pero no es solo eso, al mismo tiempo también un segundo elemento que tienes es que cuando llega alguien y dice, ¿sabes qué más? Ya puede que esta enseñanza a lo mejor a mí me parece mal, pero a lo mejor no es mala. Entonces voy y le digo a la persona que está arriba, le digo, oye, ya a ver, mira, te voy a, así como esto, te voy a dar la oportunidad de que me explique esto para ver si yo soy el que está mal entendiendo lo que tú estás diciendo. Pero resulta que cuando la persona hace ese ejercicio, es decir, va a las fuentes y le pregunta, yo quiero saber cuáles son las fuentes de usted, de dónde saca esto, y te das cuenta que no hay nada, que es un vacío. Mm. Entonces, lo único a lo que puedes aferrarte es, no sé, a los artículos de fe de tu iglesia, si es que los tienen, porque en muchos casos no los tienen, o en otros casos cuando los tienen es un desorden, eh, o los predicadores de YouTube. Claro, porque es súper fácil criticar a la generación nueva por estar metida en YouTube viendo predicaciones. Bueno, pero es que ¿por qué prefiere eso? No es solamente porque suena bien. Y ahí está el punto. No es porque suena bien nomás. A alguien le guste o no le guste Paul Washer, Michelin y todo ese grupo, independiente de los gustos personales. ¿Por qué los pentecostales van a escuchar eso? Esa es la pregunta. Mm. ¿Por qué van ahí? Es porque encontraron respuestas. Y claro, puede que adentro, en el mundo pentecostal, no les gusten esas respuestas. Bueno, entonces deme la respuesta a usted, po. Mm. Pero cuando va y ya, deme usted la respuesta, no hay respuesta. ¿Te das cuenta? No hay respuesta. Entonces, Claro. obviamente, si tengo una persona en YouTube que puede ser muy criticable, que no le gusta a todo el mundo ya, pero me está diciendo algo, y voy acá y no me dicen nada, estoy entre algo y nada, po. Y No, cuando tú estás entre algo y nada, ¿con qué te quedas? con algo. Listo, pero si eso es. Entonces, claro, es re fácil ir contra todo esto, así transformarlo casi en una lucha reaccionaria, fanática incluso, en algunos casos, pero nadie está tocando los temas de fondo, porque es que la gente va a parar ahí porque ve los problemas administrativos, ve los problemas teológicos, y no solo que los vea, sino que le repercuten en su vida, po. Oye, si a mí, Mm. oye, cuánta gente, mira, súper concreto aquí, por ejemplo, gente que me dice yo no diezmo, y algunos con sueldos nada despreciables, no diezmo, ya, ¿y por qué? No, porque yo no sé qué va a pasar con mi plata. Porque esa plata, mira, hay gente, mira, he visto las dos filosofías. La filosofía, hazlo igual porque es para el Señor y el que la administra va a dar cuenta algún día, ya. Y esa es como la filosofía individualista, es mi relación de yo con Dios, yo se lo de a Dios, entonces lo que pase de ahí para allá me da lo mismo en la práctica, esa es la actitud. Mm. Y es individualista, no tiene ningún interés real no por qué pasa con su plata, sino en qué se usan los recursos que son para la iglesia. ¿Se entiende? Sí. Ya. Y la otra Claro. filosofía básicamente es dejar de hacerlo porque en la práctica eh, tú no sabes si lo que tú estás dando para la iglesia es para la iglesia. Y la razón por la cual la gente deja de hacerlo es justamente la pregunta retórica. Lo dejan de hacer porque ellos llegan al convencimiento de que lo que están dando no es para la iglesia. Mm. No es para la iglesia. Y se acabó. Entonces, en lo esencial parte por esas cosas. Ese tipo de cuestiones son súper concretas. O, por ejemplo, las familias que tienen hijos adolescentes, que llevan a los hijos adolescentes a la iglesia y los hermanos ancianos o los mayores los tratan mal. Y no los hermanos nomás, a veces los pastores, si esto es algo que tú vas y levantas una piedra y está ahí. Los Mm. tratan mal y el cabro chico, que lo único que el papá quiere, te lo digo de nuevo, lo he visto tantas veces, lo único que el papá quiere es que el niño esté ahí. Se porta mal, no sé qué, ya adolescente, ya, pero para el papá es valioso que el niño esté dentro de la iglesia igual. Mm. Y resulta que llegan y te lo echan y ni siquiera por una cosa, digamos, que sea profunda, algo importante. No, te lo echan por puro legalismo. Te lo echan por pura obra y por cosas realmente obtusas como estos temas como los que mencionaba el pastor, ¿no? O los casos de la barba y otros más, la vestimenta. Y así vas perdiendo gente, pues. Vas perdiendo familia, vas perdiendo juventud. eh, entonces, claro, después resulta que el Papa X, ante toda esa cosa, de repente está así triste un día y empieza a mirar predicaciones en YouTube a ver si encuentra a alguien que le diga algo que hable de la gracia, digamos, porque está tan formateado con la ley, con el legalismo duro,
y de repente se encuentra con un sermón que le habla y le dice, ¿sabéis que no es por obra? Por ejemplo. Mm, Entonces, imagínate el Mm, impacto. Y ahora uno dice, mm, oye, pero si ¿por qué? Porque ojo, que esta otra postura te dice, los pentecostales siempre hemos creído que es por gracia, porque somos protestantes, ya, en el papel. mm, Ahí está la sutileza, en el papel. Porque en la práctica es obra. mm, En el papel, si tú revisas los artículos de fe, te hablan de la justificación por fe, te hablan de la gracia claro. en muchas iglesias, pero en la práctica no. Entonces, es fácil quedarse con el papel y decir, no, pero si aquí está, no, ya, pero es que en la práctica la gente misma ya se dio cuenta que no es así. Entonces, Mm, eh, ir a las causas profundas de por qué tienes estos cambios es más difícil porque implica tener que hacer autocríticas. Y un mundo como el pentecostal, donde la crítica per se es mal mirada, aunque sea constructiva, y segundo, donde incluso aunque sea constructiva, la crítica siempre es percibida como una crítica personal, no como una crítica a las ideas. mm, exactamente. Cuando tú haces un planteamiento, el pentecostal corriente no lo va a tomar como una cuestión racional que hay que analizarla racionalmente, la toma como un ataque personal. Entonces, incluso si la crítica es bien intencionada, va a pasar por mala igual. mm. Y eso corre de capitán ¿Ya? a portero. Entonces, en la práctica, cuando tú tenés todo esto, estas son las razones por las cuales la gente empieza a buscar otros caminos. Entonces es más fácil atacarlos porque están buscando ideas nuevas, pero obviamente requiere, yo diría, otro tipo de coraje, analizar cuáles son los problemas de fondo que están haciendo que la gente quiera irse, porque esto no es que lo estén pescando dentro del bote. La gente se está yendo por gusto Mm. porque quiere Mm, irse, no porque le tiren un anzuelo. La gente se está yendo porque se cansó, digamos, ya. Y están buscando lugares, literal, ¿ah? Este término yo lo escucho, están buscando lugares donde descansar, porque para muchos de ellos ir a la iglesia se convirtió en un tormento. O sea, ¿cómo está de mal la cosa en algunos lados que la gente siente que ir a la iglesia es un tormento? Y eso te lo dicen. Entonces, a ver, ¿dónde está el problema? ¿En que encuentran el calvinismo o en que la situación de la iglesia ya no, ya está haciendo agua por todos lados? ¿Dónde está el problema? Mm. Si las iglesias no estuvieran haciendo agua, ¿la gente tú crees que empezaría a buscar otras opciones? Es No. difícil que busque otras opciones porque si está claro. cómoda ahí, está bien, siente que está creciendo, que ve que sus hijos crecen bien, que el portero del domingo no te lo va a echar de la iglesia porque anda con pelo largo o lo que sea, la gente no empezaría a buscar opciones. La pregunta clave aquí es ¿por qué la gente está buscando opciones? Sí, bueno, yo creo que ahí hay un gran tema y efectivamente nombraste algo puntual, pero el legalismo, la obra, la tradición, te pone una mochila en la espalda que no te deja avanzar, te arrastra. Y ahí es donde me llama mucho la atención que vemos líderes preparados de alguna forma teológica dentro de las iglesias pentecostales, pero al llevar esta preparación, el conocimiento de la escritura, de la ley, pero llevándola con legalismo, con obra y con tradición, se hace imposible una conexión entre estos pastores que tienen alguna doctrina, ya sea con tradición y todo, pero hacer una conexión con la juventud. Y es ahí donde, no, donde pastores ya con muchos años de experiencia, todo, no logran conectar con los jóvenes y los jóvenes finalmente con esa mochila en la espalda salen con tristeza a buscar otro rumbo, ¿no? Pero ahí hay algo, Cristian, yo creo que es importante mencionar, y es precisamente eh, también debe existir la voluntad del pastor a tener una claridad de su posición, Mm, porque desde el factor humano, al pastor le gusta tener esa autoridad en control, le gusta tener eso en las manos, ¿me entiendes? Incluso es hasta adictivo. Y yo creo que cuando un pastor logra comprender que es una oveja también que necesita ser pastoreado y que no es un ser divino que tiene una iluminación especial para poder dirigir el curso de la vida de sus feligreses como bien le dan gana,
sino que él mismo está sujeto a la autoridad de la palabra de Dios como la norma suprema. Recién ahí yo creo que puede nacer la voluntad de un pastor de decir, ¿sabes qué? Esto no debe depender 100% de mí. Mm. Esto debe depender de Dios en el poder de su Santo Espíritu y por la autoridad de la palabra. Ella debe ser la que va a dirigir. Pero sin embargo, lo que hemos visto, yo tengo más de 20 años pastor y por eso que me siento en la libertad de mencionarlo. Pero lo que hemos visto recurrentemente de que muchas veces la autoridad pastoral es una autoridad desde la mirada que el pastor lo mira de sí mismo, casi vicaria, donde tú eres el rey de este lugar. Yo he escuchado expresiones como no existen reinos pequeños, como que si estuviéramos en la en la época de la monarquía, ¿me entiendes? Sin embargo, cuando nosotros vemos que no existe ese lenguaje constante de considerar al pastor dentro de la categoría que corresponde, si el pastor no es un ser divino, yo creo que un pastor debe convencerse que su iglesia es una comunidad llena de pecadores y dentro de esa comunidad llena de pecadores hay un pecador que le llaman pastor, Mm. que él está dentro de esa categoría también. ¿Me entiendes? Y yo creo que la voluntad principal debe nacer también desde las cabezas, debe nacer desde esa motivación pastoral a bajar un poco ese alto concepto que se tiene de sí mismo y poner la autoridad que tú tienes al nivel que la palabra de Dios te comunica que está a ese nivel. Mm. ¿Entiendes? Porque yo creo que también ahí hay un punto importante. Bueno, el diagnóstico es súper lapidario. La verdad que es triste ver cómo, de alguna forma, el pentecostalismo está arrastrando a un pueblo sumergido en el dolor, no en en un disfrute santo, ¿no? En el poder disfrutar de sus comunidades. Pero también creo que este programa sería súper interesante e importante, así como hemos analizado el problema, ver cómo podemos aportar o qué debe hacer o qué puede hacer el pueblo pentecostal para evitar este exilio de jóvenes, para retomar una senda que se estaba estableciendo en un principio que tuvo una deformación en la medida que iba avanzando. Y aquí donde también me gustaría aportar esto y preguntarle también a mi pastor, bueno, uno de los términos muy dañinos para la iglesia es la nuda escritura, ¿cierto? Cuando se habla que la única regla de fe conducta la iglesia es la Biblia, dejando o despreciando y desmereciendo los credos y las confesiones. Sabemos que bajo esa premisa es muy fácil, cuando en los corazones de los hombres son pecaminosos y egocéntricos, caer en un biblicismo que daña. Ese biblicismo, cuando es imperante dentro de las denominaciones, causa estragos gigantes. Pero aquí es donde me gustaría hacer esta pregunta, doctor. Eh, ¿Es importante que la iglesia considere la historia de la iglesia en sí, de la iglesia histórica, para ir a reparar ciertos daños que la iglesia actual tiene? Por supuesto, por supuesto, Cristian. Mira, efectivamente, eh, también me he topado durante estos años de pastor a personas que piensan así, que dicen, no, mira, yo no leo nada más que no sea la Biblia, porque la Biblia es lo único en realidad importante. Entonces yo cuando escucho esos comentarios me pongo a pensar, bueno, entonces, ¿desde qué punto yo, como un administrador eh, de los misterios de Dios, yo me planto para dirigir una iglesia? ¿Desde qué punto eh, con ese comentario yo comienzo a aportar a la iglesia local? Porque fíjate que si tú te plantas de ese punto de vista, tú tienes que reinterpretar la Biblia constantemente Mm. sin considerar todos esos procesos históricos que el Espíritu Santo llevó a la iglesia a vivir para que nosotros hoy día podamos avanzar en la construcción teológica, como por ejemplo los concilios que se trataron
se afectaba el entendimiento de la naturaleza de Jesús. ¿Jesús es Dios o es un ser creado? Estos concilios que se hablaron con respecto a, al- a lo que es las causas principales de la salvación. Bueno, si la salvación es por obras o la salvación es por gracia, y así sucesivamente las confesiones de fe, los documentos de unidad, como el catecismo de Heidelberg, los cánones de Dort, y así sucesivamente. Cuando tú ves todo ese tipo de cosas, dices, wow, esto es riqueza. La iglesia está dando una respuesta ante los conflictos que se ha ido encontrando en el tiempo, y yo también soy parte de esa iglesia. Entonces, cuando yo veo esa postura biblicista, esto de que no, yo leo solo la Biblia y nada más que sale la Biblia, mira, esto lo dicen en todos los institutos, en todos. Y yo por lo menos he estado en tres quemando mis etapas formativas. Y en los tres tienen el mismo comentario, que aquella persona que piensa y que dice que la Biblia es su único libro de estudio y nada más que la Biblia, lo más probable es que esa persona sea lo más antibíblico que hay. ¿Me entiendes? Entonces, yo la verdad, en ese sentido, yo creo que ese pensamiento le hace más un daño a, a la responsabilidad pastoral y que un beneficio, porque hay una serie de cosas hoy día que nosotros podríamos aprovechar y dar por zanjadas, como por ejemplo un serio estudio de la Trinidad, ¿me entiendes? Un serio estudio acerca de eh, los marcos que protegen la salud de la iglesia, y me refiero a las confesionalidades. Un serio estudio, ejemplo, acerca de documentos que están creando una cosmovisión cristiana, como los catecismos. Y yo sé que muchos pentecostales se asustan con la palabra catecismo porque tampoco conocen los términos. Podríamos hablarlo en nuestro castellano popular, que un catecismo es un discipulado para niños, un discipulado para adultos, que de ahí viene la idea de catecúmenos, que quiere decir discipular, guiar, enseñar, educar. Todo ese tipo de cosas que van creando cosmovisiones a nuestros niños, a nuestros adultos, a pensar cristianamente, a alejarse del dualismo, de dejar esa idea y esa cultura de que ser cristiano significa ir a la iglesia un día domingo, y que mientras estoy el domingo en la iglesia, yo me puedo disfrazar de cristiano con una vestimenta en especial, pero después cuando yo me voy de la iglesia y enfrento el día lunes, yo no sé cómo se conecta el domingo con el lunes, y en algunos casos es peor, ni siquiera tienen el deseo de conectarlo, porque para ellos la espiritualidad se vive solamente en una iglesia. Y fíjate que ese tipo de cosas te las enseñan estos documentos de unidad, que la iglesia debe vivir para la gloria de Dios y debe estar frente al rostro de Dios siempre. Entonces yo digo, yo de verdad que pienso, Cristian, en la pregunta que tú haces, digo, mm, cuando tú no consideras este tipo de cosas y estos caminos en que la iglesia ya ha recorrido, yo siento que pierdes mucho terreno. Hay un terreno que la iglesia avanzó y que es bueno valorar, y que nosotros podemos sobreedificar encima de estos caminos que la iglesia ya ha recorrido. Mm. Mm. Qué tema más puntual el que enfoca. La verdad que entendemos que la escritura es poderosa porque quien la inspiró es poderoso. Entendemos que la escritura es santa porque quien la inspiró es santa, es santo. Pero ahí permíteme hacer una pequeña acotación a eso. Eh, la gente, a mí me es un poco, me es un poco, eh, a ver, me es un poco irrisorio a veces cuando veo que la gente se molesta todavía en esta cultura y en esta época, se molestan con la palabra teología. Mm. Pero de verdad que me da un poco a veces hasta de risa con la situación, porque la teología es una respuesta humana frente a la revelación especial que Dios nos ha dado, la revelación de Dios, que es su palabra.
Dios nos ha dado su palabra y Dios habla a través de su palabra, pero para que el ser humano responda. Y la respuesta a la revelación especial es la teología, es una respuesta humana. La teología no es infalible, la teología es cuestionable. Y por eso es que estamos llamados a observarla, a mirarla, a comprobarla, a examinarla y ver si esta teología está dentro de los márgenes que la palabra del Señor nos transmite, pero con un estudio serio y responsable. ¿Me entiendes? Entonces, si tú analizas bien la idea, la teología es la respuesta de la iglesia. Si quien hace teología es la iglesia. La iglesia es la que hace teología. Y cuando la iglesia responde, entonces nosotros podemos mirar lo que la iglesia responde y poder examinar cómo la iglesia está de alguna forma respondiendo a la revelación especial de Dios. Entonces, satanizar la teología, como comúnmente ocurrió, como tú mencionabas, ahí desde 1930 y tanto en adelante, satanizarla como algo inservible, creo que es una de las causas por las cuales el mundo pentecostal hoy día estamos donde nos encontramos. Sí. Luis, y bajo tu perspectiva, entendemos que te has dedicado mucho a la historia del pentecostalismo, y no solamente al pentecostalismo, sino que a la historia del cristianismo como tal. Eh, Generalmente, uno de los puntos de inflexión y que malamente o erróneamente entre hermanos se consideran herejes, simplemente por tener una visión distinta en cuanto a la soteriología, a la salvación, ¿tú crees que una comunidad se puede sostener con algún hermano que crea que de alguna forma la salvación se pierde, otro, o que otro la salvación no se pierde, o uno es dispensacional, o el otro es pactual, o uno es segunda venida, o el otro es cree en el rapto de la iglesia? ¿Tú crees que bajo esa perspectiva o de acuerdo a la historia pueden convivir de alguna forma dentro de una comunidad de hermanos que tengan diferencia en estos puntos teológicos? Que yo creo que ahí habría que tomar en cuenta dos ejes. El primer eje es cuál es la teología institucional de una iglesia. Mm, Porque la verdad es que si tú vas a una iglesia presbiteriana, por ejemplo, sus márgenes teológicos son súper claros. Claro. Tú sabes cuál es, tú sabes qué es lo que está dentro y qué es lo que tiene que quedar fuera. Lo sabes, porque están los documentos, está ahí, los pastores conocen sus documentos, los estudian, o sea, ellos saben cuáles son sus límites, sus rejas, digamos. De aquí para allá estáis fuera y de aquí para allá estáis dentro. Listo, existe eso. Una teología que no es solamente teología intelectual, digamos así, como de seminario, sino que es la teología viva de la comunidad. ¿Eh? ¿Cuál es su confesionalidad, para decirlo así? Existe eso. Cosa que en el mundo pentecostal tú no tienes idea cuáles son los márgenes de las instituciones, nadie sabe, nadie. Ni los pastores los conocen, esa es la realidad. Ni los pastores los conocen. Y cada iglesia pentecostal tiene su propia confesionalidad y generalmente es letra muerta porque no la estudian o no sé qué, entonces no tienes ningún límite para saber qué es lo que está dentro y qué es lo que está afuera. No existe eso. Tienes consensos tácitos como ya que un pentecostal por defecto, porque lo escuchó, él sabe que es trinitario. ¿Eh? Mm. Pero de ahí para allá no, tú no sabes, digamos, qué más, ¿me Si entendés? tienen argumento para crearlo a través de la escritura, claro. No tienes idea. Y cuáles son. Eso mismo aplica a una infinidad de tópicos, tú no sabes. Mm. Entonces, ese amén. es un primer eje. ¿Qué pasa con la teología de las instituciones? Si hay instituciones que ni siquiera tienen claro lo que creen, que se desdicen de lo que publican, eh, documentos ratificados que después... Perdón, Luis, tú te refieres, ejemplo, hay documentos que aunque no hay confesionalidad, pero hay documentos oficiales que las iglesias tienen como sus revistas institucionales. Mm. También Y tú pasa ves que eso. ves que las revistas institucionales dicen una cosa, se publican un tipo de cosas y dice, wow, vamos por acá, pero después vemos borrando con el codo lo que escribiste en la revista. Mm. Por ejemplo, ya eso se replica a toda escala. Entonces, el primer eje es cuál es la teología de la institución.
¿tiene o no tiene? Cuando no tiene, obviamente, o cuando tiene pero nadie la conoce, nadie la respeta, en la práctica no tiene tampoco. Aunque esté escrito algo Mm, ahí, digamos, eso no tiene valor, entonces no tiene. Ya. Y el segundo eje, que depende del primero en la práctica, es cuando tú tienes bien definidos tus márgenes, tú sabes diferenciar qué es lo de primera importancia, lo de segunda importancia y de ahí para abajo tercera, cuarta, quinta importancia. Entonces, primera importancia, tú puedes ser pentecostal y ser trinitario, sí, pero si eres pentecostal, por ejemplo, y eres unicitario, ¿puedes estar en una iglesia pentecostal chilena? No, porque los pentecostales chilenos al menos nunca han sido unicitarios. No es como en Estados Unidos donde tienes así grupos, es. grupos pentecostales que son unicitarios, acá no. Claro, el Entonces ya, pentecostalismo ahí tenéis un antes. punto de primera importancia que es irrenunciable. Claro. Tú no puedes ser unicitario y estar en una iglesia pentecostal porque el pentecostalismo chileno es trinitario. Ahí tienes algo. Pero por ejemplo, después, a ver, pongamos casos concretos. Ya, yo creo, hay uno de ahí que cree que dice que la salvación se pierde y otro que dice que no. Ya, que no es un tema prioritario en el sentido de que no está en el mismo rango que la Trinidad y la Cristología, está después. Mm, Eh, entonces, ya, pues a ver, veamos qué dice la institución sobre esto. Y resulta que hay instituciones pentecostales donde tú vas a ver sus declaraciones de fe y no hay pronunciamiento sobre eso. No lo hay. No hay. Entonces, si no hay, ¿qué es lo que puedes imponer desde arriba? Aparte de la autoridad pura, sin argumentos, sin fundamentos, no hay nada que puedas imponer, porque en tu propia declaración de fe no hay nada sobre eso. Oye, permítame hacer un paréntesis ahí, Luis, y claro, o sea, como lo presenta, es súper grave, que la iglesia no tenga la declaración porque, como hacíamos mención delante, puede asumir un nuevo líder y este líder puede tener convicciones muy distintas a la anterior y lo que hace es refundar desde cero la doctrina de la iglesia. A eso nos referimos, al peligro de la subjetividad, cuando no tienes una confesionalidad que te marque. Porque fíjate, Cristian, así, bien simple. No sé si tú te acuerdas una vez, tú invitaste a este programa a un niño de CLC, se llama Daniel, Daniel Riquelmes. Daniel Riquelmes. Y la explicación de Daniel, tan simple para que entendieran los beneficios de la confesionalidad, que la confesionalidad es el cerco para proteger el rebaño, tanto para que tus ovejas no se vayan del rebaño y no salten del rebaño, como para que tampoco entren los lobos rapaces Mm, y te destruyan el rebaño. Una confesionalidad es un cerco que está para proteger, pero si tú no tienes eso, ¿qué puedes esperar? Lo único que tú puedes esperar es que quien en realidad asuma la responsabilidad de liderar subjetivamente tenga una buena intención y tenga el deseo de llevarnos hacia la doctrina, aun cuando no hay nada que nos normes. mm, Dependes enteramente del que está por delante, enteramente, porque no hay ningún otro criterio de autoridad. Si imagínate, en la práctica, lo que voy a decir puede sonar contraintuitivo, pero en la práctica ni siquiera la Biblia es criterio de autoridad. ¿Y mm, sabes por qué? No es criterio de autoridad. Lo que es criterio de autoridad es la interpretación que la autoridad le da a la Biblia, no la Biblia. Mm, Oye, pero y ese es un concepto que la Eh, Reforma se peleó fuertemente, o sea, el sí, Papa no puede tener la autoridad suprema. Y pero finalmente en la vemos, práctica, en el mundo pentecostal, tú lo que tienes es una lógica papal en el caso de los obispos. mm, Las autoridades tienen capacidad de definir doctrina y básicamente le van a decir que sí porque está este pensamiento, no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero la palabra de mi obispo es ley, este tipo de cosas así, la palabra de mi obispo, del nadie puede ungido. cuestionarla, ese tipo de cosas, yo ahí levanto la voz y pongo un verso bíblico. Por si alguien pregunta por esta idea, yo voy a decir, edad tiene, pregúntenle a él. Él lo está diciendo. ¿Has escuchado eso? Sí, Edad no, tiene. ¿No? es responsable de lo que eh, dice. entonces, ya caché, usted me está tirando a mí ya, ahí la entendí, ya. Ya. Bueno, está fuera Pero, del país, así que.
Entonces, en la práctica lo que pasa es eso, que las autoridades pentecostales se han erguido como verdaderos papas. Mm, Y uno puede decir lo que quiera en términos no, que no, pero la verdad es que en lo esencial, en la práctica, lo que uno observa en distintas denominaciones, si esto no es una nomás, es una práctica transversal, mm, que es que el que llega arriba, a la autoridad máxima, tiene eh, un- goza de una cierta infalibilidad que la propia gente le confiere. Se la mm, confieren. Cuando lo dice él, eso es algo que pasa mucho. Tú lo puedes ver mucho eso. Y fíjate que ahí volvemos al éxodo. Resulta que ahora la generación nueva ve eso y ya no asiente como la generación antigua, lo ve y se burlan, se burlan. sí, ¿Y sabes por qué se burlan? Porque es algo que es insostenible. Si, mm, si porque los cabros empiezan a leer la Biblia y se encuentran con un montón de cosas y es una cuestión que tú puedes resolver tu posición frente a eso en una reunión. Si es meterse al celular nomás, Google, listo. Digamos, ese es el nivel. Antes no era así. No tenías ni celular ni internet. Pero tú hoy día, en el mismo culto, tú puedes resolver si quieres seguir ahí o no. Porque puedes mm, evaluar in situ la situación y decir, ¿sabes qué más? Ya no, aquí ya definitivamente vine dos reuniones y no más. No. O lo mismo los que han estado toda la vida ahí dentro, pero de repente empiezan a sacarle un poco más la vuelta a las cosas y dicen, ¿sabes qué? No, esto no tiene sentido. Y lo que le diga la abuelita, lo que diga el papá, lo que diga el primo, no va a ser importante, porque el criterio de autoridad ya no está ahí. Mm. Sí, bueno, Van a preferir irse igual, ¿no? yo veo un gran problema aquí porque aunque le preguntemos a los cientos de pastores o miles de pastores entre medio de nuestras filas cuál es la principal autoridad que rige todo, estoy seguro que dentro del pentecostalismo la totalidad va a responder que la escritura es la suprema autoridad. Pero entonces el problema no está en pensar eso, yo creo que el problema está en que falta hermenéutica, falta exégesis, falta preparación teológica en los líderes para ya comenzar a cuidar la generación que se nos viene. Eh, yo creo que ahí hay un buen punto, Cristian. Yo creo que hay que pensar en la generación que viene. Yo, este ha sido tema de conversación en mi mesa y me he preguntado quién va a ser el pastor de mis nietos si el Señor no viene antes. ¿Y quién va a hacer algo por eso? Creo que quien tiene la responsabilidad de hacerlo es uno mismo. ¿Quién va a hacer algo por eso? Y por otro lado, también uno analiza con mucha pena, de verdad, con mucha pena, pero los errores que estamos cometiendo ahora, esos errores no son recientes, mm, esos errores son cíclicos, ya se han cometido en generaciones anteriores y estamos exactamente en la misma rueda, estamos cometiendo los mismos y los mismos y los mismos errores. Entonces Y yo, hay que tener una preocupación por la generación que viene. y yo le daría vuelta a la pregunta, porque en la práctica la pregunta suya es, ¿quién quiero yo que sea el pastor de mis nietos? O, en fin, o de la generación siguiente, uno podría ponerlo al revés y decir, ¿va a querer esa generación tener un pastor? Mm, Porque o sea, hoy día ya la generación que viene hoy día ya no está interesada en tener pastor. Mira, les voy a leer dos datos, porque tenía esto acá, eh, simplemente que se dan una idea. A ver, este es como más conocido, el dato de la encuesta del Instituto Nacional de la Juventud. mm, Eh, yo la he mm, mencionado esta antes, pero le voy a hacer una mención muy pequeña aquí para que nos hagamos una idea, porque no traje solamente esta, tengo otra. La del INJUV del año 2022, eh, veámosla, cubre el 94 al 2022. En ese lapso del 94 al 22, eh, la adscripción religiosa de la juventud bajó de un 90% a un 36%. Es un número brutal. mm, Y la, y la, y la, y la, y la no adhesión religiosa del 94 subió de un 9%
a un 63%. Eso es Latinoamérica, No, Chile, Chile. Es Chile, decir, ahora. creyó el ateísmo. No, O no el sea, ateísmo. creció. No, lo que No creció en la existe. práctica es que yo no quiero nada más con las iglesias. Sin Entre religión, medio de eso hay de todo. Puede haber ateos, agnósticos, creyentes, pero que no, pero ya, sin hay de todo. religión, si no se identifican con la religión. Claro, pero que no se identifican con nada. Estamos hablando de gente de ahora, que está entre 15 y 29 años. Ahora ya ese es el número, apenas un 36, siendo que en el año 94 era un 90%. Mira todo lo que bajó. Es Mm. brutal el número. Y les voy a dar otra más. ¿Sabe por qué les doy estos datos? Porque de repente la gente dentro de las iglesias no dimensiona esto. Lo ven como algo que, a mí, ¿por qué? Porque hay gente que a mí mismo me lo ha dicho, o sea, oye, pero es que en mi iglesia no es tan así. Claro, pero es que es la tuya, la otra, la otra, la otra, la otra, y ya, y después empieza a sumar cientos y miles de iglesias, En miles de iglesias. es cientos y miles de personas. Y después te das cuenta que en algunas es mucho más fuerte que en otras, y a lo mejor a tu amigo justo le tocó que en la suya no es tanto, pero en otra es un descalabro. Entonces, de repente aparecen ese tipo de argumentos que es como justificatorio, ¿no? No es tan así, pero mira lo que te dice, y esto es del Instituto Nacional de la Juventud, una encuesta validada, o sea, no una cosa así que alguien haya hecho por TikTok, digamos. Y el otro dato que tengo acá es de la Bicentenario 2023 también. Fíjate, mira el dato que arroja la Bicentenario, que los que no profesan religión, el 2006 ya era un 19 puntos. El 2023 es un 41. Es un 41, subiste de 19 a 41 en menos de 20 años. Mm. Y estamos hablando de una población que tiene entre 18 y 34 años, según el dato que veo acá. Entonces, imagínate, la generación actual, la generación actual ya se está despidiendo. A ver, la generación de mis padres, digamos, y la generación del pastor Pablo es una generación que ya ha ido saliendo paulatinamente de a poco, que se ha ido quedando en el camino justamente porque no llegaron al nivel de crítica de la generación actual, pero sí alcanzaron muchos de ellos a ver que esto ya no tenía mucho sentido. Y terminaron yendo el domingo, digamos así, en la noche y llevando a los hijos el domingo, y eso fue todo, porque ellos ya se habían dado cuenta que aquí no había mucho más que hacer, pero no adoptaban la postura de irse, se quedaban a medias, no, digamos. Y eso ya decayó. O sea, imagínate ahora la generación nueva de juventud de ahora, cómo está, cómo están estos números que le acabo de dar y cómo está ocurriendo este así llamado éxodo pentecostal. Y si a eso le añadimos todos los componentes que hablamos antes de los factores externos y los factores internos, yo la verdad es que me pregunto si acaso las autoridades de las distintas iglesias pentecostales, y esto es general, no es de una nomás, si acaso se están dando cuenta que en el mediano plazo les va a faltar, ya les están faltando pastores en algunas denominaciones grandes, ¿cuántos más les van a faltar en 20 años, 50 años? ¿Cuántas iglesias van a tener que volver a ser templos locales anexados? ¿Cuántos templos van a tener que empezar a venderse? Yo no sé si ellos piensan en eso, porque de hecho hay algunos lugares donde construyen, construyen, construyen y construyen pensando que eso se va a llenar, pero en la práctica llevan años construyendo y no se han llenado los templos que construyeron para llenarse. Y probablemente por lo que uno ve es muy difícil que se llenen, porque el recambio ya se está perdiendo, la capacidad evangelizadora ya no es la misma de antes tampoco, la de atraer gente de afuera. Porque ya no es solamente que la gente de afuera como que ya no está interesada y por eso se estanca el crecimiento. El crecimiento evangélico está estancado, sino que ahora además la propia gente que está dentro está desencantándose y está saliendo. Entonces, cuando uno analiza la cosa más desde fuera, con más tranquilidad, digamos, no con esa cosa así como de, no, vamos, no, no, o sea, si no se dan cuenta de eso, lo que va a pasar, eh, yo creo que va a ser muy notorio tiempo después, pero cuando ya sea notorio, muy notorio, ya va a haber muy poco que hacer, la verdad. Va a haber muy poco que hacer. Porque con los números, yo lo que les estoy dando son encuestas que solamente muestran lo que está pasando con la juventud actual. Si la juventud actual está así, yo les pregunto,
¿Y qué va a pasar con la generación subsiguiente? La subsiguiente. ¿Qué va a pasar con esa? O sea, si la Si la- tendencia es la caída, se es viene. que por eso te digo. Y entonces, ahí es donde uno dice, a ver, pongámosle a esto, pongámosle otro tipo de análisis, po. Porque el discurso triunfalista se acaba cuando el templo no se llena. Mm. Te puede mantener vivo un tiempo, te puede mantener activo, pero cuando el templo empieza a vaciarse, ese discurso ya no funciona. ¿Y qué haces después? ¿Qué viene después de eso? Mm. Bueno, ahí quedan las grandes interrogantes entonces, que se hace importante tomarle el peso a la situación actual de la iglesia en Chile, evaluando nosotros el contexto de lo que conocemos, porque lo hablamos desde adentro mismo, estamos ahí viendo el día a día de esta evolución o involución del pentecostalismo. El tiempo ha avanzado, ya llevamos una hora, más de una hora de programa. Creo que ya sería bonito comenzar a cerrar, ¿verdad? Con No, algunas... pero que no cierre el pastor, porque el con esto termino se va a repetir cada 15 minutos. ¿verdad? Es una broma, no, es broma, broma. ¿Verdad? ¿Verdad? No, si no. Todo Eh, porque está lejos, todo porque está lejos, Señor. bueno, le vamos a poner cronómetro entonces ahí para que la hora tiene Eh, 20 minutos, 40 minutos. Sí, bueno, es No, lapidaria finalmente el análisis, las estadísticas son súper importantes. Creo que Luis fuiste muy asertivo con este tema porque podemos ver con números cómo efectivamente está evolucionando la depresión o el decrecimiento de la iglesia. Entonces, es, es triste y creo que debemos hacer algo. Y ese algo es nada más que volver a las escrituras, volver al Señor, volver con corazones, como decía usted, mi pastor Pablo, con corazones enseñables para poder ser reinstruidos. Así que, bueno, ¿cuál es su diagnóstico final, mi pastor, respecto a esto? Esas son sus palabras. bueno, yo soy un poquito más optimista que Luis, eh, principalmente por esto, porque yo lo miro más como un llamado del Señor eh, a buscar este avivamiento, pero este avivamiento no tiene que ver con emociones principalmente, sino que tiene que ver con volver a las escrituras, de donde han nacido todos los avivamientos. Mm, Y creo que esto es una advertencia, porque finalmente yo sí confío y creo en la providencia de Dios, y creo que Dios es el que edifica su iglesia y las puertas de la de no prevalecen contra ella. Soy optimista siempre en esa idea, sin embargo, no desestimo ninguna de las cosas que observamos, porque claramente eh, estas cosas nos deben llevar a la acción. Por lo tanto, creo que un buen llamado es a pensar en las generaciones que vienen, que Dios ponga en nuestros corazones ese deseo, a pensar en las nuevas generaciones, mm, pero también a pensar en cómo yo estoy trabajando con esa generación que todavía está dentro de mi iglesia. ¿Qué estoy haciendo por ellos? Les estoy mostrando a Cristo, les estoy enseñando el plan de Dios, los llevo a ellos a ser parte de la misión de Dios en el mundo. Y cómo yo también me sumo, no como una persona que simplemente está ahí para poder dar órdenes, sino que para una persona que se pone el overol y trabajamos por esta generación que viene. Así mm, que en ese sentido, Luis, Cristian y Luis, yo creo que este es un llamado de advertencia para que esta preocupación esté presente en nuestros planes, en nuestros itinerarios. mm. Luis, bueno, como dijo mi pastor, aunque eres más pesimista en este sentido. me dejó como el ángel malo acá, pues. Ya, No, pero, no, pero te vamos, no. te vamos a dar No, te vamos a dar una oportunidad de mira, reivindicarte de este yo, programa. yo, yo lo que diría es lo siguiente. Yo creo que a nivel de altas jerarquías, esto es un tema que definitivamente ya no tiene ningún valor. Entonces,
porque si tuviera valor ya se habrían visto signos en distintos lados. Mm. Y la verdad es que siendo bien claro en esto, esos signos no existen en ninguna parte. Y si existieran serían muy visibles, porque en realidad como es tan poco lo que se le da importancia a esto, Bueno, el eso no es primero que tiempo. levantar una bandera de importancia seria sobre esto se notaría a kilómetros, digamos así. Entonces es claro que la Mm, jerarquía de este tema lo tienen abandonado. Yo no le daría mucha vuelta a la jerarquía. Yo creo que aquí el tema pasa por justamente la preocupación de las iglesias locales. Yo creo que las iglesias locales son, como dice un amigo mío, son microcosmos. Esta misma, mira lo que hace, este mismo desorden institucional, desorden doctrinal, lo que permite es que cada iglesia sea un micromundo por sí sola, donde efectivamente depende mucho del liderazgo del pastor. Mm. Efectivamente. Ya, eso recién durante el programa se hizo un análisis negativo de eso. Y ahora yo le ofrezco el lado positivo. El lado positivo es que imagínate tú, si tienes varios pastores de iglesia local que saben que es así, que hay un desorden institucional por todos lados, que hay un desorden doctrinal también, y que saben además que la iglesia local en buena medida también, para bien o para mal, depende del liderazgo del pastor. ¿Qué pasa si esa situación se usa para bien, po? Y se usa para bien en la medida en que, pongámoslo así, que muchos pastores que tienen claridad sobre esto empiecen a tratar el tema en sus iglesias locales y así mantengan activas y vivas a sus iglesias locales, utilizando ese problema para aprovechar de dar soluciones. O sea, pongámoslo así en términos súper claros. Si la denominación X institucionalmente es un desastre, doctrinalmente es un desastre, entonces la iglesia local tiene que ser el jardín donde se evite que ese desastre llegue. La iglesia local tiene que ser el refugio para que lo que está pasando, digamos así, a nivel institucional no afecte a la gente y que la gente pueda tener un desarrollo integral de su fe en esa comunidad. ¿Y qué pasa si muchos pastores que entienden esto se ponen de acuerdo, se apoyan entre ellos, trabajan juntos y tratan de mantener a flote, digamos, esto, a pesar de lo que está pasando a nivel de alta jerarquía o de administración institucional a nivel alto o de doctrina donde hay indefiniciones? Yo creo que la iglesia local, aquello que la hace de repente vulnerable, es justamente lo que la puede hacer más fuerte. Mm. Puede ser contraintuitivo, pero eso que acabamos de conversar durante el programa, que parece que es algo malo, puede ser justamente la salvación de las iglesias locales. Mm. mm, Y en la práctica yo al menos puedo decir que he visto varios casos donde eso es de facto lo que ocurre. Y aquí hay un solo problema que mencionaría a esto que ya he mostrado abiertamente que hay optimismo ahí, ya, hay optimismo. Entonces, Claro que lo tengo hay, que, por hermano, hay muchos mismos. tengo que agregar el otro lado. El otro lado es que esto vuelve a ser una debilidad cuando el pastor, que es un buen pastor, que tiene toda esta idea y qué sé yo, por ese motivo termina saliendo de la iglesia. Mm. Fallezca, lo cambien de lugar en las iglesias donde se cambian los pastores o cualquier otra cosa, eh, cuando se va a ese pastor que tenía esa visión, después quedas a merced de lo que puede venir y nadie sabe lo que puede venir. Entonces, para que esto sea positivo, no solamente en la contingencia igual un buen pastor que justo nos tocó por fortuna, digamos, para que eso permanezca, eso tiene que encarnar en instituciones internas, que las iglesias locales tengan una institucionalidad interna fuerte, cosa que si se va por cualquier razón el pastor que les tocó, que era visionario y lo que sea, el que llegue esté obligado a someterse a una institución interna fuerte que lo haga ir Que en lo la resuelva. dirección instituida por la comunidad. Porque fíjate que en denominaciones donde los pastores cambian, esto yo lo vi mucho,
en instituciones donde los pastores son cambiados desde arriba y los pueden mover así para allá, para acá, y de repente un año te ponen uno y al año siguiente te mandan otro, o de repente uno dura 20 años y lo sacan de repente y llega otro, ya esas cosas, en esas instituciones, como no hay institucionalidad interna fuerte, cuando se cambia el pastor, literalmente queda la escoba dentro de la iglesia a veces. Porque el que llega a veces tiene el peso de lo que hizo el anterior. Entonces tiene que validarse y entonces empiezan las pugnas y empieza a cambiar a los hermanos, empieza a cambiar cosas y no porque sí, sino a propósito, porque necesita validarse frente a la gente. Todo ese tipo de cosas pasan mucho. Y entonces todo lo que pudo haber construido el pastor anterior, haya sido bueno o haya sido malo, igual se termina rápidamente porque el que llega necesita imponerse él. Mm. ¿Te das cuenta? Entonces, ya, cuando el pastor es malo y pasó eso, imagínate llega un buen pastor, ya, y todos celebran, ya, pero ¿y qué pasa cuando el que era bueno se va, pero no dejó ninguna institucionalidad fuerte adentro y después les mandan otro a la congregación y el otro deshace todo en un día, digamos, y parten todo de cero? Y la gente se molesta en la casa, cuando están en la mesa, comentan, pero resulta que después llegan el día domingo y le dicen amén a todo al pastor. ¿De quién es la responsabilidad al final? No es solamente el que está por delante, es de la congregación. Y los pentecostales chilenos esa parte no la han entendido en 100 años. Y como no la han entendido en 100 años, pasa exactamente lo que has dicho tú todo el programa, que se vuelve a reiniciar todo. Ese reinicio permanente que pasa cuando una iglesia quiebra con otra, también pasa en las iglesias locales. Mm. Porque la deficiencia es transversal y una deficiencia de que no se ha entendido la dimensión institucional de la comunidad. Te pasa a nivel de grande institución y te pasa a nivel de iglesia local. En todos los niveles te pasa, porque en todos los niveles la carencia es la misma. Y si siempre haces lo mismo, no puedes esperar resultados distintos. Mm. Y lo que tú puedes ver hoy día es que 115 años haciendo lo mismo. Entonces, si el año 116 haces lo mismo, no esperes que al año 150 las cosas cambien. Es así. Si el año 116, el año 120, el año 130 se sigue haciendo lo mismo, entonces el año 200, si es que queda algo para el año 200, va a ser lo mismo. Porque las cosas no cambian cuando tú haces lo mismo, las cosas cambian cuando las haces diferente. Es una cuestión. Entonces, ¿te das cuenta? Ya, eso que puede salvar a las iglesias locales, que es lo que comentamos, que es contraintuitivo, pero que puede ser, necesita también que se prolongue en el tiempo. Y la forma de prolongarlo en el tiempo es despersonalizarlo y que eso se institucionalice en la comunidad, que la comunidad se adueñe de eso. Cosa que cuando la persona que tuvo la visión e instaló eso se vaya, eso siga, pero siga porque la comunidad lo defiende, no porque el pastor lo defiende. Mm. ¿Te das cuenta? Ya eso, ahí está. No, Para que no me acusen de que... solo te faltó rozar el nepotismo y estaba completo. Pero bien, Luis. Bueno, No, 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 no le tire leña al fuego, hermano no, doctor, no, Cristian. ¿cómo se le No, ocurre, mi doctor, que vamos a hacer eso? Bueno, yo creo que Ya mejor cortemos, ya de aquí. bueno, yo quiero terminar entonces con estas palabras. Yo creo que la inspiración de la escritura, la inerrancia, la infabilidad son súper fundamentales dentro de una iglesia y para llegar a buena línea tiene que prepararse el pastor no solamente en oración, sino que tiene que hacerlo también con hermenéutica, con una buena exégesis a los pasajes. Por lo tanto, creo que la escritura sostienen que la Biblia es completamente fiable, no pueden fallar en su enseñanza. Por lo tanto, convierten a la escritura o se convierte la escritura en una fuente autorizada de verdad y segura para la vida de fe y comportamiento cristiano diario. Así que, hermanos, le invitamos a sumergirse en oración al mismo nivel que deben sumergirse en las escrituras. Em, Spurgeon dijo, justo estoy leyendo un libro que se llama La predicación expositiva de 9 marcas, escrito por Helm, y decía que Spurgeon miraba el pasaje y siempre pensaba en su mente cómo este pasaje puede llevarnos hacia la cruz. Y creo que es lo esencial, ¿no? Y muchos mensajes que se exponen hoy en las congregaciones no llevan a la cruz. Se habla muy poco de la santificación y eso también es muy terrible. Así que vamos a dejar materia para un próximo programa
Así que ya nos despedimos todos juntos, agradecemos su compañía, queridos hermanos, esperamos que pueda compartir este programa, que Teología se dé a conocer. Nos siguen de muchas partes del mundo, así que increíble cómo en otros lugares también hay hermanos pentecostales que están viviendo algo muy similar. Y Colombia, y me refiero aquí a Jonathan Murcia también es uno de los que está llevando un tema muy similar allá en su país, así que por lo tanto este tema es transversal. Así que bueno, Dios tenga compasión de su iglesia. Nos vemos, chao, chao. Bueno.